Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, reflexionando y algunas cosas que queremos conocer más, queremos entrar verdaderamente, queremos ver lo que Jesús nos dice, queremos conocer lo más profundo, cómo Dios nos habla en el día a día, y eso lo hacemos a través de nuestra catequesis. Queridos niños, la palabra catequesis quiere decir lo que resuena en nosotros. Es como cuando alguien que me dice algo y después eso se pone en práctica. Eso quiere decir la catequesis, queridos niños. Pero para eso tenemos que conocer. Para eso yo tengo que escuchar a alguien que me está diciendo y yo lo pongo en práctica. Yo miro si verdaderamente se está haciendo lo que mi mamita, mi papito me dicen que tengo que hacer. Así es que, queridos niños, vamos a procurar concentrarnos bien hoy, durante toda nuestra catequesis, estar muy atentos, porque Jesús nos quiere hablar. Queridas niñas, ¿cuál es el tema que hoy vamos a estudiar? El sacramento de la confesión o penitencia. Muy bien, sacramento de la confesión o de la penitencia. Nosotros ya estuvimos hablando, queridos niños, pero tenemos que seguir profundizando esto de la confesión cada vez más. Cada vez tenemos que conocer más y ustedes ya están sabiendo y tienen luego ahí su cuadernito. Miren un poco lo que fueron viendo sobre la confesión, sobre la penitencia y qué significa todo esto. Pero nosotros nos fundamentamos siempre todos estos sacramentos desde la palabra de Dios. ¿Desde dónde, queridos niños? Desde la palabra de Dios. Y es lo que ahora vamos a hacer. Vamos a escucharle a nuestra amiguita, a nuestra compañerita que siempre, todos los días, nos está ayudando escuchando Shema Israel, la palabra de Dios. Dios que nos habla y Dios que nos dice muchas cosas muy hermosas, queridos niños. Bueno, escuchamos desde la Biblia a Dios que nos habla. Lectura del libro del Levítico. Entonces confesarán su maldad y la de sus padres. Reconocerán que me han traicionado y se han enfrentado conmigo. Y que yo también me enfrenté con ellos, y los desterré al país de sus enemigos. Ojalá que se humillen los corazones incircuncisos y acepten el castigo de su maldad. Yo entonces me acordaré de mi alianza con Jacob, y de mi alianza con Isaac, y de mi alianza con Abraham. Yo me acordaré y recordaré su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, por todo esto que hemos escuchado y sobre todo, ¿saben qué, niños? No solamente que hemos escuchado, sino que sobre todo que nosotros queremos comprometernos. Queridos niños, nosotros queremos comprometernos. Es el compromiso de cada uno de nosotros de acuerdo a lo que ha escuchado. El Señor nos pide la confesión, el Señor nos pide la penitencia para que nosotros podamos salir de ese barro en que entramos, de ese pecado en que entramos y caímos, queridos niños, pero nunca nos tenemos que quedar empantanados en ese charco, hay que salir de ahí. ¿Y cómo vamos a salir? Y Dios es como ese tractor que nos saca ahí del barro, queridos niños, nos saca del pecado. Estemos atentos, vamos a aprender lo que hoy Jesús nos va a decir. Y ahora le vamos a presentar a nuestras compañeritas que hoy vienen para ayudarnos, como siempre, en nuestra catequesis. ¿Cómo te llamas, niña? Hola padre, hola a todos. Mi nombre es Milagros Rizuela. Tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Milagros, que viene también a compartir con nosotros en este día tan lindo. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola padre, hola a todos. Mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y soy de Lambaré. Muy bien, entonces Melissa, que también viene aquí para compartir con nosotros. Y vamos a aprender hoy cuál es nuestro tema. El sacramento de la confesión o penitencia. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Te necesito. Me seguirás y no te abandonaré nunca. Pero tú solo eras una niña. Luego volvió a suceder otras veces. ¿Estás segura de tu decisión? Sí. Mamá, lo lamento, pero creo que es lo justo. Dime, ¿qué piensas hacer? Ser misionera y quiero ir a la India. ¿No quieres tener unos hijos, una familia? Tendré tantos hijos que atender, mamá. Serán muchos hijos. Yo lo lograré. Agnes, ¿por qué no piensas en tu madre? Ella no quiere perderte. Lo sé, me entristece y lo lamento, pero será Jesús quien le dé una señal si quiere que esté en la India con él. No puedes pensar en obligar a Jesús. No, padre, pero es justo lo que digo. Si me quiere en la India, él deberá encargarse de eso. Él es mi prometido esposo. Sí. Buenas noches, señora. ¿Está en casa Kola Boyakshu? Lo siento, señor, pero Kola murió hace varios años. Lo lamento, no lo sabía. Lo siento profundamente. ¿Usted es su esposa? Sí, soy Drana, la esposa de Kola. Yo fui un viejo amigo de Kola, señora. Oh, claro, usted es Alexei Drisky. Ahora recuerdo, por favor, no se quede en la puerta. Entre. Le agradezco, señora, pero no tengo tiempo. Solo debo entregarle este dinero. ¿Por qué? No. Hace años viajé al extranjero y Kola me prestó dinero para el viaje. Luego me prestó para sobrevivir. Me salvó la vida. Infortunadamente, hasta ahora puedo devolverle lo que le debía. Le servirá a usted y a sus hijos. Por favor, le ruego, señor Drisky, entre a la casa. No puedo, señora. Lo siento mucho, pero estoy solo de paso. Por favor, perdóneme. Hasta luego, señora. Le agradezco. Buena suerte para usted y sus hijos. Lo mismo para usted. ¡Ah! Entonces, esta es la voluntad de Dios. Gracias, mamá. Que tengas buen viaje. Escríbeme y dame noticias tuyas. No te preocupes, mamá. Te recomiendo. Hazle honor a nuestra escuela. Por supuesto, madre. Adiós. Padre.
Cualquier cosa que necesites, escríbeme. Gracias. Recuerda, allí en Calcuta están mis hermanos. Si tienes algún problema, ellos te pueden ayudar. ¡Adiós! Hija, escríbeme. Adiós. ¡Adiós, mamá! Adiós. My name is Mother Borgia. What is your name? ¿Cuándo partiré para la India? Bendita hija, ¿cómo se te ocurre ir a la India si ni siquiera sabes inglés? But mother, I always studied during these weeks, and now I understand and I speak English better than you. Vamos para la estación. Permanezcan siempre unidas. No pierdan de vista a la compañera que tienen adelante. La estación está cerca. Adelante, hermanas. Cuiden mucho su equipaje si no quieren perderlo. Al fin llegamos a Calcuta, el 6 de enero, como los Reyes Magos a Belén. Hermanas, estén atentas y permanezcan unidas. Te lo ruego, dame algo. Tengo hambre. Por favor, dame algo. Tengo hambre. Por favor, no he comido. Vamos, no debes detenerte. Por favor. Por favor. Tengo frío, tengo frío. ¿Qué hace, hermana? No le alcanzarían ni 1000 maletas para ayudar a todos los necesitados de esta estación. Vamos, detenerse es peligroso. Sí. Por favor. Por favor. Dame algo de comer. Para mí también. Gracias. Ahora está más liviana. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Bienvenida, hermana. Hoy es su primer día en esta escuela, Santa Mary High School, a pesar de ser tan joven, ¿lo sabía? Pero hace 9 años que estoy aquí en la India, madre. Sí, lo sé. Ha hecho todo de la mejor manera y se sabe que es una educadora excelente. Sus halagos, madre, me confunden. Quería decirle que nuestras alumnas vienen de buenas familias. Muchas son católicas, pero otras tantas son musulmanas. Recuerde siempre que nosotros respetamos su fe, ¿me entiende? Ya me lo había dicho. Nosotras no debemos turbarla, sino saber esperar la gracia de su conversión.
Muy bien, Sor Teresa. Esa es nuestra tarea. Exactamente esa. Lo que ve es Motillel, el mar de perlas, uno de los barrios más pobres de Calcuta. Sus perlas son hambre, muerte y delincuencia. Le doy un consejo, manténgase apartada de ese lugar, hermana. Pero... Quien entra allá no sale vivo, y no abra la ventana. ¿Por qué no? De allá abajo sube un hedor que vuelve imposible permanecer en esa habitación. Ahora vaya, hermana, sus alumnas la esperan. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños,
niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nosotros aprendemos tantas cosas en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos en nuestro tema... El sacramento de la confesión o penitencia. Muy bien, el sacramento, queridos niños, de esa confesión, confesar los pecados, decir, aceptar y decir yo me he equivocado con Jesucito, pero ahora entonces me pongo en ese gran deseo, ¿verdad?, de mejorar, de hacer bien las cosas. Ayer, queridos niños, nosotros estábamos hablando, ¿verdad?, que teníamos que pedir a Dios que nos ilumine como ese primer paso. Luego también teníamos que hacer nuestro examen de conciencia, queridos niños, entrar y conocer. Y por último teníamos que tener ese deseo, queridos niños, de cambiar en nuestra vida. Vamos a escuchar ahora algunas preguntitas y quiero que ustedes, queridos niños, vayan anotando esas preguntas. Pero sobre todo, después aprendan la respuesta. Escuchemos. ¿Qué es pecado? Pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Cómo puede ser el pecado? El pecado puede ser venial, mortal o grave. ¿Qué es la confesión o penitencia? Es el sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. ¿Cuándo recibimos el sacramento de la confesión o penitencia? Recibimos el sacramento de la confesión o penitencia cuando nos confesamos bien y recibimos la absolución. Muy bien, queridos niños, entonces aquí comenzamos con estas 4 preguntitas, sobre todo para poder profundizar. Vamos un poco en esa primera preguntita que hiciste, Melissa. ¿Podés hacer de nuevo esa preguntita, por favor? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es lo primero que tenemos que saber, queridos niños. Es cuando nosotros ofendemos a Dios. Pero ¿cómo le vamos a ofender a Dios? Uno me puede decir, pero yo a Dios no le estoy viendo, yo a Dios no le estoy tocando, yo a Dios no le saqué una fotografía. Pero sin embargo, queridos niños, nosotros le ofendemos a Dios cuando le ofendemos al compañerito, cuando nos peleamos con nuestros hermanitos, cuando no le hacemos caso y desobedecemos a papá, mamá o en la escuela o donde sea. Queridos niños, esa es la forma como nosotros estamos pecando. Queridos niños, entonces vamos a saber bien todo lo que nos lleva y nos aparta de nuestros hermanos, de nuestros compañeritos, de nuestros papitos, de nuestra familia. Cuando no hay una linda relación, estamos alejándonos de Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda preguntita, querida Milagros, que ustedes hicieron? ¿Cómo puede ser el pecado? ¿Cómo puede ser el pecado? Porque nosotros clasificamos y decimos, queridos niños, que algunos pecados son peores que otros. Claro, algunos son mortales, otros son graves y otros son veniales, decimos nosotros. Pero eso es, queridos niños, para decir que algunas veces hacemos cosas muy desastrosas, muy negativas, que hacen el mal a las personas, producen la muerte en nosotros mismos y en los otros. Y también, sobre todo, queridos niños, cuando es un pecado grave, es decir, cuando es un pecado muy duro contra los demás o contra Dios o contra nosotros mismos. Y el venial, queridos niños, es también siempre pecado, porque todo lo que ofende a Dios y todo lo que ofende al hermano es algo que nos separa de ese amor verdadero. Solamente que el venial es un pecado más leve, queridos niños. No es de muerte o no es de una pelea, pero sin embargo nos lleva también a la separación. Muchas veces tenemos esos pecados veniales continuamente. Muy bien, queridos niños, vamos a volver enseguida, siempre en este programa que nos ayuda a aprender tantas cosas con Jesús. Porque nuestro programa justamente se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Pero espero que hoy con este tema, ¿cuál es nuestro tema, Melissa y Milagros? El sacramento de la confesión o penitencia. Muy bien, estos dos sacramentos que nos tienen que ayudar a nosotros a hacer pasos concretos, queridos niños, a mejorar, a hacer cosas lindas en nuestra vida, queridos niños. Muy bien. Ahora queremos conocer otras preguntitas importantes para profundizar sobre el sacramento de la confesión y de la penitencia. Vamos a escuchar y anoten ustedes, queridos niños, en su cuadernito con su bolígrafo lo que vamos preguntando y sobre todo las respuestas. ¿Qué es el examen de conciencia? Examen de conciencia es recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. ¿Qué es dolor de los pecados? Dolor de los pecados es un sentimiento o pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios. ¿Qué es el propósito de enmienda? Propósito de enmienda es una firme resolución de no volver a pecar. ¿Qué es decir los pecados al confesor? Es decir, todos los pecados que recuerdas con toda confianza y sinceridad, sin callar ningún pecado grave o mortal por vergüenza. Muy bien, queridos niños, entonces estamos viendo estas preguntas muy importantes, es decir, todos los pecados, no podemos callar aquellos pecados que nosotros tenemos en nuestro corazoncito, tenemos que contar todo, tenemos que dialogar, tenemos que pedir verdaderamente perdón a Jesús. ¿Pero por qué, queridos niños, lo hacemos así? Porque justamente sentimos esa gracia de Dios que nos está llamando a la conversión, nos está llamando a hacer bien las cosas. Queridos niños, vamos a aprender hoy una oración en la que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé esa fuerza y esa gracia para que podamos también nosotros siempre hacer un camino de arrepentimiento, para que tengamos esa fuerza del Espíritu Santo para ser buenos niños en nuestras casas, en nuestra escuela con los compañeritos. Y así, queridos niños, que hemos aprendido esta oración al Espíritu Santo, ahora nosotros vamos a ir despidiéndonos, pero antes les voy a dejar esa bendición de Jesús que siempre nos perdona y que nos quiere mucho. Y que la bendición de Jesús hoy descienda sobre tu casita, sobre papá, sobre mamá y sobre cada uno de tus hermanitos y especialmente sobre vos, querido niño. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos. Hasta la próxima, nuestro programa Aprendiendo con Jesús.